get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it hot. Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Bueno, les explico este cuadro que más de uno me pidió que haga la explicación porque no se entendía. Bien, en este cuadrado tenemos una diagonal y eso va determinando diferentes ángulos, ¿sí? Y acá al costado tenemos los dos tipos de ángulo con los que estamos trabajando, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Dos ángulos son complementarios cuando al juntarse, al pegarse, al ponerlos juntos, en total suman exactamente 90 grados, ¿sí? Si yo coloco un ángulo, supongamos que acá tengo un ángulo, y yo le coloco otro ángulo más, y entre esos dos ángulos suman 85 grados, no son ángulos complementarios. Para que sean complementarios tiene que sumar exactamente 90 grados, ¿sí? Pasa lo mismo con los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumarse dan como resultado un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Es decir, sumo la medida de este ángulo más la medida de este ángulo y me da un ángulo llano. Eso quiere decir que estos dos ángulos son suplementarios. Con esto en mente vamos a empezar a resolver esta actividad. El punto A me dice: el ángulo 6, este ángulo que está acá, es un complemento de... y yo acá tengo que completar. Entonces, que sea complementario significa que tiene que medir 90 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo 6 y el ángulo 7, si yo los junto, ¿sí? Si yo los sumo, veo que forman ángulos suplementarios, porque en realidad la suma de este más la suma de este me da 180 grados, es decir, me da una línea, un ángulo llano. Entonces, el 7 no puede ser. El otro que está al lado es el 5. Si yo tomo una escuadra y comparo, voy a ver que acá tengo un ángulo recto, ¿sí? Entonces, el complemento del ángulo 6 va a ser el número 5. El punto B me pregunta cuál es el suplemento del ángulo 7, es decir, ¿qué otro ángulo le tengo que sumar al ángulo 7 para crear un ángulo suplementario, es decir, un ángulo de 180 grados? Si yo le sumo el 8, ¿sí? Si yo le sumo el ángulo 8, forma un ángulo que tiene más de 180 grados, porque tenemos, por un lado, esto que sería el ángulo 7, y el ángulo 8, para ser suplementario, tendría que tener esta apertura. Sin embargo, fíjense que el ángulo 8 tiene una apertura mucho mayor, entonces el ángulo 8 no puede ser. El otro ángulo que tengo al lado del ángulo 7 es el ángulo 6. Si se fijan, acá sí tengo, vamos a ponerlo así para que se note mejor, acá sí tengo esta figura, tengo ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque la apertura del ángulo 6, que va de este lado a este lado, y la apertura del ángulo 7, que va de este lado a este lado, forman un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados, un ángulo suplementario. Entonces, el 7, el ángulo 7, es suplemento del ángulo 6, ¿sí? Bueno, acá me pregunta qué ángulo es suplemento del ángulo 4, ¿sí? Nuevamente, para que sea suplementario tiene que medir 180 grados. Si yo tengo el ángulo 4 acá, ¿sí? Eso significa que el otro ángulo que yo tengo que tomar en cuenta para que mida 180 grados tiene que estar ubicado o aquí o tiene que estar ubicado aquí, ¿sí?
Ahora, ¿hay alguno? No, no hay ningún ángulo. Por lo menos no está marcado ningún ángulo, ¿sí? Entonces, la respuesta a el punto C es que no hay ángulo que sea suplemento del ángulo 4. El punto D me dice que el ángulo 2 y el otro ángulo que yo tengo que averiguar son complementarios. Recordamos que complementario significa que forman ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es ubicar dónde está el ángulo 2. El ángulo 2 está acá. Y ahora tengo que ver cuál es el ángulo que, sumado al ángulo 2, forma un ángulo recto. Recuerden que es muy útil para identificar los ángulos rectos. A ver, el ángulo recto siempre se identifica con esto, es decir, es esta forma. Si yo tengo duda o no estoy muy seguro, lo mejor siempre es la escuadra. Todas las escuadras tienen en esta parte de acá un ángulo recto. Entonces, si yo no estoy muy seguro y quiero corroborarlo, o sea, aún a simple vista lo veo y no estoy muy seguro, simplemente apoyo mi escuadra y corroboro que sea un ángulo recto, ¿sí? Es un ángulo recto. Eso quiere decir que si yo junto al ángulo 2 con el ángulo 3, voy a formar un ángulo recto. Por lo tanto, la respuesta va a ser que el 2 y el 3 son complementarios. Recordemos siempre esto. Cuando trabajamos con estas actividades, tengo que usar toda la información que me está brindando el problema. En este caso, el problema me estaba brindando el número de ángulo al que tengo que prestarle atención y me está diciendo cuando son complementarios o suplementarios, ¿sí? Obviamente, para que esto sea significativo, yo tengo que entender qué significa que sea complementario o suplementario. Bueno, y por último, tenemos esto, que es el punto E, que me pregunta por el ángulo 6 y el ángulo 8. El ángulo 6 está ubicado acá, es este que está acá, y el ángulo 8 está ubicado acá, ¿sí? Bien. Si yo sumo la medida de este más la medida de este, tengo que ver qué tipo de medida me da. Para poder deducir de alguna manera cuál es el tamaño de esto, yo tengo que pensar lo siguiente. Esto es un ángulo recto, ¿verdad? La diagonal está partiendo o dividiendo a este ángulo en dos partes iguales. Si este ángulo mide 90, eso significa que cada uno de estos ángulos va a estar a 45 grados, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo 6 y el ángulo 5 van a tener la misma medida, ¿sí? Si yo junto el ángulo 5 con el ángulo 8, voy a tener un ángulo suplementario. Ahora bien, lo que a mí me pregunta es, ¿qué pasa si yo junto el ángulo 6 con el ángulo 8? Como yo sé que el ángulo 5 y el ángulo 6 tienen la misma medida, eso significa que este ángulo yo lo puedo trasladar y colocar acá y me va a dar un ángulo suplementario. Por lo tanto, el 6 y el 8 son ángulos suplementarios.